Hola a todos, ¿queréis saber cómo hacer fácil y económicamente esos maceteros tan bonitos que solemos ver en Pinterest? Hoy, y con la ayuda de Tolstoy, os enseñaré a hacerlos utilizando simplemente botellas de plástico y vasitos de yogur. ¿Me acompañáis? Para la primera maceta voy a utilizar este vaso de medio litro de yogur. Ya le hice unos agujeros con un taladro y le quitaré la pegatina. La voy a decorar con hojas que modelaré con esta pasta de secado al aire, que es muy parecida a la arcilla, pero no necesita horno. La venden en color marrón y blanca. Como veis, yo he optado por la segunda opción. Para trabajarla voy a utilizar un rodillo de madera y tendré a mano un poco de agua por si se reseca la pasta poder ablandarla. Empezaré amasándola bien. Mi pasta está un poco dura ya que tenía el paquete abierto desde hace un tiempo y por eso también la remojaré más a menudo, pero si la tenéis recién abierta es bastante manejable y no necesitaréis poner agua. Una vez bien amasada, voy a ir estirándola con el rodillo para hacer varias planchas. Procurad que las planchas no queden muy finas para que luego la pieza no se rompa con facilidad, ni muy gruesas porque tampoco es necesario. He hecho 3 planchas pequeñas porque me resultaba más manejable, pero ahora veréis que es lo mismo si hacéis solo una más grande. Ahora viene la parte más divertida. Yo he cogido unas hojas de mi jardín porque estas en concreto me pareció que tenían un relieve muy bonito y unos nervios muy marcados. Y lo que haré será utilizarlas a modo de sello sobre la pasta para tener la forma de la hoja y los dibujos de los nervios. Pero si no tenéis, también se puede dibujar una hoja en una cartulina y utilizar esta como plantilla para recortar todas iguales. Si estamos utilizando una hoja, presionamos suavemente para que se marquen bien los nervios. Voy a usar esta herramienta para recortar el contorno, pero os servirá igualmente un cúter o cuchillo bien afilado. Pues aquí tengo todas las hojitas terminadas y ahora lo que haré será darles un poco de forma con el cúter para que no quede tan liso el borde y no estén todas tan iguales. También marcaré un poco más los nervios. Como veis, utilizar la hoja natural de sello ha servido de ayuda, pero si, como mencioné antes, hacéis una plantilla con cartón, no habrá mucha diferencia, ya que con un cúter o punzón se le da muy fácilmente la forma. También he doblado un poco las puntas para que no quede tan rígido y no estén todas tan exactas. Ahora voy a hacer un churro largo que colocaré en el contorno de la maceta. Ha llegado la hora de colocar nuestros adornos en la maceta. Y aquí nos encontramos un problema. Lo ideal sería colocarlo mientras la pasta está fresca para que quede con la forma deseada. Sobre todo el churro que voy a poner en el contorno, de lo contrario una vez seco nos será imposible. Pero si lo pegamos ahora, una vez que la pasta se seca, esta se contrae y se despegará. Así que antes de que el churro se seque, voy a colocarlo rápidamente moldeándolo con la ayuda de un poco de agua. Esto será suficiente para que se quede adherido al plástico.
Lo mismo haré con las hojas. Podemos ir colocándolas de este modo y luego retirarlas para que sequen bien, al menos 48 horas. Una vez bien seca la pasta, voy a proceder a pegar las hojas una a una con silicona caliente. Yo decidí distribuirlas de la manera siguiente, colocando cada hoja un poco encima de la otra. Las hojitas ya están todas listas. Ahora vamos a ver otra vez la parte del churro. Lo habíamos colocado cuando la pasta aún estaba húmeda y al secarse contrajo y ahora nos falta un trozo. Lo voy a solucionar poniendo de nuevo un poco más de pasta en ese hueco. Ahora voy a darle un toque de color a las hojas. Voy a utilizar esta esponjita de maquillaje para dar pequeños toquecitos y dejarlo más difuminado por arriba. El resto lo dejaré blanco. Este recipiente de yogur venía con una tapa. También la pinté de blanco y la utilizaré de plato para la maceta. Por último voy a cubrirlo con un barniz mate. Para la siguiente maceta voy a utilizar una botella de plástico y este vasito de yogur o postre que tiene esta forma como de copa. Luego veremos por qué he elegido esta forma. Lo primero voy a cortar la parte de arriba de la botella y luego cortaré también la parte del tapón y quedará tal que así. Voy a recortar un poco con una tijera el borde porque con el cuchillo no quedó perfecto. Y ahora quemaré un poco los bordes para que quede una forma redondeada y lisa. Ahora con silicona caliente pegaré el vasito boca abajo al trozo de la botella. Vamos a hacer una maceta que simule una cabeza con medio cuerpo y la base de este vasito quedará perfecta para hacer de cuello y ligar ambas partes. Ahora se puede ver perfectamente a lo que me refiero. El siguiente paso es pintarlo todo. Yo lo haré con pintura acrílica blanca. Es normal que en la primera capa se noten un montón los brochazos y quede mal, porque sobre el plástico la pintura resbala. Le daremos una capa y lo dejaremos secar bien. Según vayamos añadiendo más capas de pintura, se verá mejor el resultado. Esta primera capa ya está empezando a secar. Por suerte la pintura acrílica seca súper rápido y antes de que esto suceda, con el mismo pincel aliso un poco los brochazos para que no queden muchos pegotes. Ahora es más fácil porque al no estar tan fresca ya no resbala tanto.
Como decía, según vayamos poniendo más capas será más fácil y quedará más bonito. Pongamos tantas capas como necesitemos hasta que se vea todo uniforme. La maceta ya está completamente seca y ahora voy a empezar a decorarla. Voy a dibujar la cara con un lápiz para que sea fácil corregir si nos equivocamos. Voy a pintar los labios con un pincel muy finito y un poco de pintura acrílica. Para los contornos voy a utilizar un rotulador permanente. Para la parte del cuerpo voy a dibujar unos topos para que simule un vestido. Los rellenaré con un pincel con pintura acrílica negra. Siguiendo con la temática de las caras, ahora voy a elaborar un grupo de macetas más sencillas para quien quiera hacer algo más rápido. He seleccionado este tipo de vasito de yogur porque me ha gustado mucho la forma que tiene. Por desgracia no lleva pegatina, sino que la marca va impresa en el propio plástico. Esto significa que llevará más trabajo cubrirlo con pintura. Ahora os enseñaré un pequeño truco por si queréis usar este tipo de vasos. Voy a empezar dando una primera capa de pintura que hará de imprimación, como hice con la maceta anterior. Según va secando, voy estirando bien la pintura para que no queden marcas y lo dejo lo más liso posible. Una vez bien seco, repito el proceso. Se sigue transparentando bastante el dibujo, así que lo que haré será cubrirlo con un poco de papel higiénico. Podría servir también una servilleta. Voy a empezar cogiendo un cuadradito y lo voy a recortar del tamaño del ancho del vasito.
Aplicamos un poco de pintura y colocamos encima el papel. Una vez colocado, vamos aplicando con el pincel más pintura por encima, cubriéndolo bien todo. Vamos arrastrando suavemente la pintura para que el papel quede bien liso y pegado. Recorto otro cuadradito de papel y con esto será suficiente para cubrir todo mi vasito. Para este proyecto voy a hacer 3 diseños diferentes de maceta, así que he repetido el mismo proceso en otros 2 vasitos. Ahora que ya está bien seco podemos apreciar que si lo ponemos al trasluz se sigue viendo un poco el diseño, pero al colocar algo dentro ya no se aprecia. Aún así voy a darles otra capa más de pintura. Y como en estos no voy a poner la tierra directamente sino que los voy a utilizar de cubre macetas, voy a forrarlo por dentro con un poco de papel. Ha llegado el momento de decorarlos, la parte más divertida. Para el último proyecto voy a utilizar la parte de abajo de una botella, y al igual que hice antes, quemo un poco el borde para que quede liso y sin cortes. En esta maceta quiero poner directamente la planta, y por eso le hice unos agujeritos con un taladro para que el agua pueda drenar. Además quiero dejarla transparente para que se vea la tierra. Para ello voy a decorar algunas partes con hilo de algodón, y otras partes las pintaré con pintura acrílica. Parece que alguien ha encontrado algo interesante.
Ahora voy a hacer una trenza con 3 cabos. ¿Tolstoy quiere ayudar? A Tolstoy se le da muy bien controlar todo el proceso. Y por último voy a darle un toque creativo con pintura acrílica. Para esto voy a utilizar la parte de atrás de un bolígrafo. Ya está la maceta lista para colocar la tierra. Y estos han sido los 4 proyectos de reciclaje para lucir tus plantitas en macetas de diseño. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado, no olvidéis darle like, suscribiros y campanita para no perderos más vídeos como este. Muchas gracias y nos vemos pronto.